quería, lo mataron por robarlo, su destino así sería. Pueblo llano de la Vaca, que fue su tierra natal, Crispín se fue para Izcapa porque quería trabajar. De peón en el campo andaba, pero a nadie le hacía mal. Él con Miguel trabajaba, pero a nadie le hacía mal. Su esposa ya se había muerto. Quien fuera de su confianza, Crispín quedó con un hijo, pero era un hijo de crianza. Siendo este quien le apoyaba, era su única esperanza. Siendo este quien le apoyaba, era su única esperanza. A las 10 de la mañana, los bandidos le llegaron cuando almorzando se hallaba. Le quitaron su cadena, su dinerito y su arma. Mas no conforme con esto, le dan un tiro en la espalda. De pleito, sus amigos comentaron. Por robarle su escopeta, por eso es que lo mataron. Si se la hubieran pedido, Crispín se la hubiera dado. Ya que le quitaron todo, a él no lo hubieran matado. Al ver a Crispín tendido, y en su llanto murmuraban: nunca se olviden, bandidos, con la vara que midieron, con esa serán medidos. Con la vara que midieron, con esa serán medidos.